Bien, empezaremos ahora con el tema de las proyecciones para los vectores en R2 y en R3. La fórmula está planteada para vectores en R2, pero de igual manera funciona para vectores en R3. Veamos, proyección. Sean U y V dos vectores diferentes de cero, entonces la proyección de U sobre V, ¿de acuerdo? Es un vector denotado proyección de U sobre V que se define de la siguiente manera. Es el producto punto de ellos dos dividido entre la magnitud al cuadrado multiplicado por el vector V. Entonces, a quien en realidad estamos aquí cambiando u operando es a V. Aquí está lo que estamos haciendo en realidad. Veamos la interpretación geométrica de esto. Aquí esta imagen es bien importante. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos nuestro vector U y nuestro vector V diferentes. Como son diferentes, tiene sentido de que hay un ángulo entre ellos, ¿de acuerdo? V puede ir incluso hacia el otro lado, no importa. Pero aquí vamos, digamos que están en el mismo cuadrante. Entonces, nuestro vector proyección va a estar exactamente acá. Nuestro vector proyección es todo esto de aquí. Obsérvese, si aquí tenemos U, la proyección del vector U sobre V va a ser este vector que hemos definido acá. Y aquí lo tenemos. Puede verse, pero muy claro, ¿de acuerdo? Sería algo más o menos así. Ahí está. Aquí ya lo tenemos más claro. Este es nuestro vector proyección. ¿De acuerdo? Además, vamos a tener acá un vector perpendicular o un vector ortogonal. Este va a ser un vector W. Este de acá. W, ¿verdad? Va a ser la diferencia entre el vector U, ¿cierto? Y el vector V. El vector proyección, aclaro, el vector proyección. Entonces, la proyección nos da dos cosas. Esta fórmula nos da dos cosas, dos vectores. La proyección de U sobre V, ¿sí? Y un vector ortogonal a V. ¿Qué tenemos acá? En caso de que tengan U y la proyección de U sobre V tendrán la misma dirección, en este caso es acá, miren, la misma dirección, aquí lo voy a ilustrar. Este es U y aquí está su proyección. Miren, van a tener la misma proyección, perdón, la misma dirección, si el producto punto entre ellos es positivo, ¿cierto? El producto punto entre ellos es positivo. Obsérvese que el ángulo va a ser menor de pi medios. Vamos a tener un ángulo agudo acá. El ángulo phi se define acá como phi. Ahora, si el producto punto nos da negativo entre ellos, con seguridad U va a ir hacia este lado y su proyección va a ir al otro lado, en dirección totalmente opuesta. ¿Sí? Cuando el ángulo entre ellos dos, entre U y V, es mayor que pi medios. Ya no es agudo, es tuso. Bien. Esto del mayor que cero y menor que cero se deduce de la fórmula del ángulo. Ahí no vamos a entrar en detalle de eso. Ok. Veamos ahora el cálculo de una proyección. Vamos a hacer unos cálculos. Démonos vectores en R2. ¿De acuerdo? Estos tres vectores. Así que calculemos la proyección de U sobre V utilizando la fórmula. Entonces sería, no la tengo escrita, vamos a escribirla acá. Encontramos entonces la proyección. Sería la proyección de... Ok, disculpen, aquí nos están pidiendo la proyección de... Lo voy a hacer al revés, ¿verdad? Solo para seguir la fórmula, no es que no se pueda. Quiero hacer primero la de U sobre V. Hoy sí. La proyección de U sobre V, quiero hacer primero lo copio al revés, hoy sí. Es igual, por fórmula, al producto punto, una fracción, ¿de acuerdo? Al producto punto de ellos dos sería U multiplicado, dividido entre la norma al cuadrado, la magnitud al cuadrado, aquí va a ser así. V. Obsérvese que todo se hace sobre V, por el vector V. Así era, ¿verdad? Aquí tenemos la fórmula, sí, ya estamos bien. Aquí está. Entonces veamos qué sucede. Bueno, vamos a sustituir. Esto sería
U por V sería este vector U por el vector producto punto, producto escalar, y dividido entre la magnitud de V al cuadrado. Entonces, como está al cuadrado, esto solo lo voy a hacer una vez, luego vamos a sobreentender de que la raíz se cancela. Vamos a tener la magnitud de V, sería de 2 al cuadrado, más 2 al cuadrado, todo esto elevado al cuadrado. Ahí. Multiplicado por el vector V. Sería este de acá. Bueno, entonces hagamos primero esto de aquí, que es, todo esto de acá es un escalar. Lo que vamos a obtener es, en sí, multiplicar por un escalar todo el vector V a quien U está, se está proyectando. U se está proyectando sobre V. Entonces, vamos a multiplicar en sí a V por un escalar. Entonces, todo esto de acá, eso es escalar. Igual, vamos a copiarlo acá. Bueno, entonces tenemos que el producto punto nos va a quedar 1 por 2 es 2, menos 2 por 2, 4. Más menos 2. Más menos 2. Tormenta la que se dio. Bueno. Entonces, aquí, solo que aquí una corrección, muchachos. Este raíz de acá va aquí adentro. Si no quiero que confundáis aquí. Ahí, va así. Entonces me queda, la raíz se cancela, esta raíz se va a cancelar y me va a quedar 4 más 4, adentro me va a quedar 8. Porque se cancela la raíz con la cuadrada de afuera, entonces la magnitud al cuadrado solo es el argumento del radical, solo extraemos esto, sería 4 más 4, 8. Bueno, entonces ya casi lo tenemos, vamos a simplificar acá. Entonces tenemos aquí menos 2 entre 8. Esto me queda negativo 1/4. Negativo 1/4. Y esto multiplicado por el vector V será 1/4 por 2 es negativo 1/2. Y negativo 1/2. Bueno, entonces observemos gráficamente qué es lo que tenemos acá. Hemos ingresado a GeoGebra esto. Veamos. Entonces veamos qué tenemos. Aquí tenemos el vector U, que es, aquí está U, que es 1, menos 2. Y V está acá. Claramente los vectores tienen un ángulo mayor que 90. Habría que calcularlo, pero se observa. Entonces la proyección, aquí voy a ilustrarlo, la proyección que tenemos acá es esto de aquí. El vector W, observa, si aquí tenemos U acá, el vector W, proyección sobre V, es opuesto a él. Entonces, es este de aquí. Es menos 1/2 para X y menos 1/2 para Y. Entonces, se observa, obtenemos esa proyección. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar el vector perpendicular, que sería este de acá. Vamos a encontrarlo. Encontrémoslo, a ver. Se vino el agua. Ok, eso lo vamos a encontrar, puesto que se pide. Acá veamos, dice, y un vector ortogonal a V. Bueno, ese lo vamos a encontrar, ese le vamos a llamar W. W solo es una etiqueta, ¿verdad? No, W no, porque aquí estamos utilizando W. Llamémosle A. Llamémosle un vector A. Es igual a V. Ok, aquí ya me perdí un poco. Como dijimos que encontrábamos el vector ortogonal, restando U menos V, ¿verdad? Menos la proyección. Sería entonces el vector U menos la proyección que acabamos de encontrar. Sí, aquí. Acá. Entonces U es 1, 2, negativo, menos el vector que acabamos de encontrar es este de aquí. Solo que aquí voy a corregir algo y no me había fijado, aquí es una J. Voy a corregir ahorita una J. He corregido acá, lo había copiado con I, entonces ya hicimos la corrección. Aquí todos los cambié a J, pues que es la componente J. J, 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 ahí está todo bien.
Bueno, entonces vamos a hacer la operación de resta. La operación de resta acá sería A igual a 1 más 1 medio sería 3 medios para I. Y acá sería menos 2 más 1 medio. ¿Cuántos menos 2 más 1 medio? Ok, el primero fue 1 más 1 medio es 3 medios. Y el otro es menos 2 más 1 medio. Es negativo 3 medios. Hagamos la gráfica de ese vector. 3 medios menos 3 medios sería, llamémosle A o N, cualquier letra. Vector 3 medios. Aquí hay que poner un doble paréntesis. 3 medios, coma, menos 3 medios. Aparece allá, aparece allá, puesto que GeoGebra lo grafica desde el origen, pero lo podemos trasladar a, no se puede, bueno, no se puede. Pero si nos damos cuenta, en realidad sí es ortogonal a, en este caso a V. Obsérvese, es ortogonal. Se forma un ángulo de 90 grados. En realidad podemos ubicarlo aquí, es el mismo. Son exactamente los mismos, ¿verdad? Entonces sí, hemos encontrado un vector ortogonal a W. A W. Corrección, a V. Y a W también. Y a W también. Bueno. Ahora veamos el otro ejemplo. No lo voy a graficar, solo vamos a hacer el cálculo de V, proyección de V sobre U. Entonces vamos a tratar, por así decir, la fórmula al revés, ¿verdad? Vamos a ver qué nos piden acá. La proyección de U, de V sobre U. Entonces vamos a copiarlo, se parece a este de aquí, ¿ve? Se parece a este de acá. Solo que ahora vamos a cambiar, aquí vamos a cambiar, es igual. Vamos a cambiar, como es V sobre U, va a ser entre el producto, entre la magnitud cuadrada de U por U. Así. Así se plantearía la proyección. Entonces, ahora vamos a sustituir. Dejé los vectores arriba, los voy a copiar. Entonces sería, otra vez, esto es igual a el producto punto de U por V. Voy a copiarlo de acá porque es el mismo. Entre la magnitud al cuadrado del vector U, hoy sí lo vamos a hacer, sería entonces 1 más 4. ¿Están de acuerdo? Porque la raíz la voy a cancelar. La magnitud de U es 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Eso nos va a dar 1 más 4. Pero como voy a cancelar la raíz, copiamos de un solo el argumento del radical. Multiplicado por el vector U. Estoy utilizando la notación de vectores unitarios, ¿verdad? Esto funciona para cualquier otra notación. Entonces hoy sí, esto es igual. ¿Cuánto nos había dado el producto punto? Igual nos va a dar el mismo. Nos va a dar el mismo producto punto. Nos dio anteriormente menos 2. Nos dio. Menos 2 nos había dado. Sería entonces menos 2, fracción, entre 5 multiplicado por este vector de acá, que sería el vector U. Entonces, la proyección de V sobre U es igual, vamos a multiplicar aquí, sería entonces menos 2 quintos y más 4 quintos J. Ok, hice la gráfica. Aquí de nuevo tengo el vector V y el vector U, solo que ahora la proyección es V sobre U. Entonces esto quedaría de la siguiente manera. Aquí tengo V y su proyección sobre U sería este vector. Obsérvese que son opuestos. ¿Ven? Son opuestos. Como el producto punto nos quedó negativo, entonces los vectores proyección y el vector U son con dirección totalmente opuesta, que es lo que decían los enunciados anteriores. Bueno, entonces los demás ejercicios, nos falta el vector ortogonal, ¿verdad? Bueno, solo tenemos que hacerlo acá, lo voy a llamar N. N es igual a V
V, que es el vector, menos la proyección sobre U, sería este de acá, menos el vector proyección. Voy a usar un paréntesis. Pues, ¿cómo nos quedaría el vector perpendicular? Menos 2 más 2 quintos, esto es menos 8 quintos de I, y este queda 2 menos 4 quintos. Ok, el primero fue menos 2 más 2 quintos, perfecto, y el segundo sería 2 menos 4 quintos. 6 quintos, positivo, más 6 quintos de J. Solo vamos a corregir algo acá, disculpen. Aquí había copiado negativo acá y es positivo. Aquí puse la corrección. Entonces este vector, que es el vector n perpendicular, es 12 quintos. Aquí vamos a hacer la corrección. Pequeñito, había copiado hasta negativo. Este de acá. Pero lo he corregido. Entonces ya tengo el vector perpendicular, el vector n perpendicular a esta proyección. Vamos a ver si es cierto. Miramos la gráfica. Aquí tengo V, aquí tengo U, aquí tengo W, que dijimos que era la proyección de V sobre U, y observe ese N es perpendicular a U, ¿sí? Y a la proyección también. En realidad el vector N podemos tomarlo de esta manera, aquí, ahí. Y es perpendicular, ¿sí? Si usted calcula el ángulo con seguridad, nos va a dar que tienen 90 grados. Si calcula el producto punto, le va a dar 0. Bueno, entonces ya tenemos estos ejemplos como sus gráficas. Vamos a ponerlo por acá. Encontramos aquí rápido, solo por deporte, la proyección de W sobre W, donde W era uno de los vectores definidos anteriormente, es este de acá. ¿Sí? Creo que en GeoGebra me puso W la letra, ¿verdad? No confundáis con este W. Bien, encontramos la proyección de W sobre W. Esto tiene que ser igual al producto por fracción. Voy a copiar aquí, voy a copiar acá. Esto va a ser igual. Vamos a ver qué obtenemos, ¿verdad? El producto punto de W por W entre la magnitud de W al cuadrado por W. Bueno, aquí podemos ahorrarnos un trabajo, ¿eh? Miren lo que va a suceder. Resulta que el producto punto de un vector por sí mismo es igual a la magnitud al cuadrado. ¿Recuerdan? Ese resultado lo hemos visto anteriormente. Entonces aquí me va a quedar su magnitud al cuadrado. ¿Cierto? Entonces la magnitud al cuadrado entre la magnitud al cuadrado me va a dar un 1 acá. Por lo tanto, la proyección de igual. La proyección de W sobre sí mismo es igual a W. Casi no hay ningún sentido aritmético acá. Por eso logramos simplificarlo. Hemos logrado simplificarlo. Bueno, y el último ejemplo es una proyección sobre una proyección. Aquí sí vamos a tener un poquito de aritmética. Veamos, dice la proyección de W. No, la proyección de U sobre V sobre W. Pero este de acá ya lo conocemos. Este vector ya lo conocemos. ¿A dónde está? Ya lo hicimos anteriormente, ¿verdad? Es este de aquí. Es este que este es U sobre V. Entonces vamos a poner igual acá la proyección de W sobre, no, la proyección de este vector que voy a copiar sobre W. Aquí. Entonces sí, eso es lo que nos están pidiendo. La proyección de una proyección tuvimos que haber encontrado previamente esto de acá, ¿ven? Pero ya lo teníamos, ¿verdad? Ya lo teníamos calculado. Ahora voy a calcular la proyección de este vector sobre el vector W que no hemos utilizado. Bueno, entonces utilizamos la fórmula. Esto es igual, fracción, la magnitud de W, ¿sí? La magnitud cuadrada de W, por el producto punto de este vector. Voy a colocarlo acá. Por el vector W. ¿Dónde está W? Aquí lo tenemos copiado. Por W mismo, ¿verdad? Podemos dejarlo así. Entonces ocupamos el escalar que tenemos ahí. Todo este escalar lo ocupamos. Entonces, veamos. Vamos a calcular primero. Acá esto es igual. Calculemos el producto punto. A ver, espero no
Esto sería menos 12 quintos multiplicado por menos 3 más 6 quintos multiplicado por 1. Entonces el producto punto me da negativo 6. Entonces, ok, negativo 6. Es igual a negativo 6 sobre la magnitud cuadrada de W. Esto es 9 más 1. Aquí voy a utilizar un paréntesis. Vamos a poner un paréntesis aquí. La magnitud cuadrada de W es 9 más 1. Por el vector W, que es este de acá. Entonces esto va a ser igual a negativo 6 diezavos. Vamos a simplificarlo. 6 entre 10. Esto me da negativo 3 quintos por el vector W. Entonces ya podemos multiplicar este escalar. Entonces, la proyección sobre W del vector, de la proyección de U sobre V, es este vector que vamos a encontrar aquí. Sería entonces 9 quintos de la componente I menos 3 quintos J de J.